nuestro segundo invitado de hoy es el abogado Fernando Heiner, experto en derecho laboral. Fernando, decreto 438 que suspende la jornada laboral para este jueves 31 de octubre. ¿Es obligatorio para todas las empresas del sector productivo? Bien, buenos días a todos, buenos días a los radioescuchas, a los presentes en el panel. A ver, primero, Juan Javier, el decreto tiene 3 artículos. Aparte que hay unos boletines que salen ahí de prensa y a veces confunden también a la población, y en este caso pues a los empleadores que están inquietos y no saben qué hacer este jueves 31. El artículo primero de ese decreto suspende, ¿no? Suspende por una única vez la jornada de trabajo en todo el territorio nacional para el sector público y privado el día jueves 31. Hasta ahí estamos claros. Y ahí viene la primera inquietud. ¿Es obligatorio para todas las empresas del sector privado? Entonces, ahí vale indicar ya con el criterio jurídico que no es obligatorio. De hecho, hay una salvedad que está un poco confusa más abajo del decreto, que establece que el sector privado podrá, no dice deberá, podrá acogerse a lo establecido en esta disposición. Entonces, por ese lado, está obligatorio para el sector público, más no obligatorio para el sector privado. Fernando, pero perdón, una pregunta. ¿Eso quiere decir que si el sector privado decide trabajar ese día y llamar a sus trabajadores, va a tener que pagar el sobretiempo como si fuera un fin de semana que los trabajadores están laborando? Esa es la siguiente inquietud de todos los empleadores, que si tenemos que trabajar, ¿hay que pagar sobretiempo o no hay que pagar sobretiempo? Con el 100% de recargo, porque los sobretiempos, pues, y ahí viene la clave, en sábado, domingo y feriados, como sabemos, se paga la hora de trabajo con el 100% de recargo. Y aquí no estamos hablando ni de sábados, ni de domingos, ni de feriados. No es un decreto de feriado, es un decreto de suspensión de jornada. Y en suspensión de jornada no se paga recargo. Eso también es muy importante porque habían algunos clientes que nos consultaban y que querían pagar 100% de recargo. No se paga, la figura en una suspensión de trabajo, insisto, es la jornada de recuperación. Fernando, ¿y cómo puede ser la recuperación? Sí. El artículo 60 del Código del Trabajo establece claramente que contempla la posibilidad de que por causas ajenas al empleador y al trabajador, como en este caso es el tema de la falta de energía, puede el empleador suspender la jornada de trabajo. Ya, eso sí, abonará la remuneración. En ese día está obligado a abonar la remuneración del trabajador. En este caso, pues el jueves 31 tendrá que pagar la remuneración de ese día. Y el empleador tiene derecho a que el trabajador le haga la jornada de recuperación, que no es otra cosa que extender la jornada en los días posteriores, 2 horas diarias, no 4 días, y se completan las 8 del día jueves. Y si el trabajador se rehúsa o se niega a hacer la extensión de jornada sin pago de recargo, entonces el empleador tiene el derecho a descontarle ese día. Y eso es lo que estamos jurídicamente. ¿Eso te referías al pico y placa? A esa posibilidad del pico y placa de hacer 4 días seguidos y uno de descanso, pero con 10 horas, o sea, las 40 horas distribuirlas. Ese es otro decreto que también ha salido la semana pasada, pensando ya en el tema de la energía. Hablemos de ese decreto. Habrá una opción de hacer 40 horas a la semana, pero en 4 días, no en 5. Y esa extensión de jornadas de 10, o sea, de 10 horas, no de 8, esas 2 horas extras, ¿se pagan sin recargo o con recargo? Se pagan sin recargo también. La idea es que se paguen sin recargo, y lo único que ya, como están las 40 horas semanales hasta el día jueves, ya el día viernes queda también como día. Voy a poner otro ejemplo. Buenos días, además, antes que nada, Fernando. Y antes que nada, también un saludo a Camila Peña, fiel oyente nuestra, distinguida abogada de la ciudad. Yo me acuerdo cuando estudié laboral que había esta posibilidad de que las empresas, si por alguna razón ajena no se puede trabajar, suspendan. Supongamos que hay una empresa que tiene parada la producción por la cantidad de horas que hay, no alcanzan a prender su horno, etcétera, y deciden vamos a parar una semana. ¿Todavía existe esa posibilidad? Sí, también es un proceso que se tiene que realizar ante el Ministerio de Trabajo. Claro, donde también tiene que haber un acuerdo entre los trabajadores y el empleador
y suspender la jornada de trabajo, pero ya es una suspensión autorizada por el Ministerio. Autorizada por el Ministerio. Fernando, y en relación con este decreto del pico y placa laboral, de ajustar la jornada laboral a 4 días, máximo 10 horas de trabajo diarias, ¿existe alguna restricción legal que impida que ese decreto pueda ser más flexible? ¿A qué me refiero? A que está pensado en oficinistas. Dice que el horario de la jornada puede ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Con eso ya dejaron por fuera infinidad de actividades, porque no todos trabajamos en una oficina y en ese horario. Entonces hay actividades del turismo, por ejemplo, actividades en la tarde, en la noche, en la agricultura, en la madrugada. ¿Hay alguna restricción que impida que se pueda hacer igual ese límite de las 10 horas, pero dentro de un horario mucho más flexible dependiendo de cada actividad? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué se quedó solamente? Porque con esto han excluido muchísimas actividades, sobre todo actividades en el campo o en otras actividades que requieren otros horarios de trabajo. De mi parte... O la gran industria, por ejemplo, que claro, tiene 3 turnos laborales y algunos son en la noche y se queda por fuera. El decreto no considera también que pueden ser estas jornadas rotativas primero, ¿no? O sea, que pueden ser también, a decir que los días de descanso se pueden también, no necesariamente, en este caso es viernes, sábado y domingo, también pueden hacerse entre semana, depende también de la actividad, pueden trabajar, qué sé yo, jueves, viernes, sábado y domingo y descansar lunes, martes y miércoles. No habría ningún impedimento que se pudiera flexibilizar, porque estos decretos de una u otra forma también están sustentados sobre normas del código, y normas del código también, como la que dice Carlos de Tomaso, de que poniéndose de acuerdo las partes pueden también solicitar un horario especial ante el Ministerio de Trabajo. Porque la situación es realmente atípica, o sea, no supongamos que fuera una industria o una empresa que no tiene una planta eléctrica y depende del servicio de energía, ¿no? Entonces son, por ejemplo, 3 horas puede trabajar y luego 3 horas se le va la luz y no puede trabajar, y luego otra sí, pero el trabajador está a las 9 horas o las 8 horas seguidas y dice, bueno, me tiene que pagar por el tiempo. Pero además los cortes son en gran parte de la jornada laboral normal, vamos a decir, en las horas de trabajo. Ahí, sí. Claro, y el trabajador va a decir, bueno, yo estoy aquí, págame porque así no estoy haciendo nada, estoy parado aquí. Y Si el trabajador, y ahí también viene esta figura que le han hecho para el día jueves, si el trabajador permanece en las instalaciones del empleador, ahí sí está obligado a pagarle, y porque está también a disposición del empleador. Pero si el trabajador se va, pueden hacer la jornada de recuperación. O sea, te pago, pero... Pero de lo que te entiendo, al no haber ninguna restricción en el código laboral propiamente, se podría mejorar ese decreto para que sirva para otras actividades, no solo para las que trabajan en horario diurno de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sino pensando otros horarios y tomando en cuenta además que esas horas son justamente las de los apagones. Entonces eso limita muchísimo lo que se puede hacer y probablemente lo mejor sería poder mover los horarios de trabajo a otras horas. Por supuesto que sí. En realidad este decreto que salió la semana pasada, un decreto general, pero sí es que hay inquietudes y obviamente cada empresa y cada actividad tiene su especialidad. Analizar y levantar la solicitud ante el Ministerio dará las facilidades del Ministerio de Trabajo para que se acoplen estas jornadas. Por acuerdo entre las partes, se acoplen durante la crisis energética. Incluso si el acuerdo ministerial dice otra cosa, o sea, podrían solicitarse una autorización para un horario distinto al que dice el acuerdo ministerial. No prohíbe tampoco el acuerdo. O sea, es que el acuerdo es muy claro en los horarios, ¿no? Sí. Dice, no prohíbe que se presenten solicitudes, pero es muy claro en los horarios, dice de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pero también el código no contempla los procesos estos de aquí, de que por acuerdo entre las partes pueden también establecer cambios en el horario. Entonces, eso es nada más de levantar la solicitud ante el Ministerio y el Ministerio público, no debería cuestionar, siempre y cuando se cumpla con la norma. Estamos conversando con el abogado experto laboral Fernando Heiner. Con respecto a lo que usted está diciendo, abogado, un oyente dice, el decreto, o un oyente pregunta, el decreto sí dice que es obligatoria la suspensión de públicos y privados, lo que pone como opcional es la recuperación o no por parte de los privados. Y también dice la misma oyente, ayer leí que el presidente no tiene facultades para parar jornadas laborales en privados. ¿Cuál es su apreciación? Bien, concuerdo con la persona que pregunta de que el decreto es un poco confuso, ambiguo.
Sí, ambiguo, porque da a entender que la opción del sector privado solamente es para las jornadas de recuperaciones y no de la suspensión. Sin embargo, el criterio jurídico y analizado, inclusive hasta compartido con las altas autoridades del Ministerio de Trabajo, primero que nada, el sector, considero yo, que este decreto, más que obligatorio para el sector privado, es un decreto subjetivo para reducir las actividades y así bajar el consumo de energía en ese día que es necesario, así como también promover, darle un día más de feriado nacional al sector turístico del país. Pero no puede el Ministerio de Trabajo obligar al sector privado a que se suspenda la jornada. De hecho, también ahí en el mismo decreto, si uno ve la parte final, el artículo 3, que también es ambiguo, pero el espíritu es ese, establece que el artículo 3, garantizar durante el día de la suspensión de la jornada, que es este jueves 31 que estamos hablando, la provisión de servicios básicos y aquellos que por su importancia deberán mantenerse activos, como los de salud, bomberos, terminales terrestres, terminales fluviales, activos, servicios bancarios, entre otros, y lo deja abierto. Saludos a Carol Cáceres, nos escribe desde Galápagos, dice, en Galápagos deberíamos poder trabajar el jueves, ya que ese decreto se basa en cortes de luz y nosotros tenemos, acá no tenemos problema porque ellos tienen autonomía energética. Supongo Claro. que tiene razón, Carlos. No deberían tener los cortes de luz. Así es. Ahora, por supuesto. Una pregunta, Fernando. ¿Usted está viendo, digamos, una repercusión en despidos, una repercusión, digamos, de esta crisis eléctrica en despidos o no está viendo, digamos, actualmente? Al día de hoy no tenemos despidos que llamen la atención. Que llamen la atención y que sean por causa de la crisis energética. Pero sí pensamos que si esto se sostiene por un periodo de más de 3 meses, 4 meses, las empresas, obviamente cuando comiencen a ver sus números, verán que si hay necesidad de hacer despidos, pues tendrán que hacerlo. ¿Y el régimen de los despidos va a ser el despido intempestivo, digamos, o hay alguna causal que diga por esta crisis eléctrica? Aplicar de nuevo el famoso caso fortuito. Una cosa así. Que entraríamos como el tema de la pandemia, pero tendría que ser el tema bien crítico, agudizarse lo que estamos viviendo ahora. Ahora, yo pienso si que pudiera haber, de hecho, una de las cosas que pudo haber ayer puesto en esa ley es a lo mejor algún tema que haga referencia a algún tipo de flexibilidad, tanto que ayude al patrono, también que proteja al trabajador, como han pasado en otras emergencias. Porque a mí me parece que como que la regla general de este país es que pasamos en crisis, ¿no? Y como que me da la impresión a mí que el sistema laboral no es lo suficientemente flexible para adaptarse a esas crisis. O sea, tuvimos en los últimos 5 años que el levantamiento indígena, que el coronavirus, luego viene la crisis de seguridad que no deja trabajar a muchas empresas y ahora se aparece lo de las crisis energéticas, ¿no? Entonces, yo no sé si este sistema es como muy rígido, porque, o sea, usted nos está hablando de que hay muchas posibilidades, pero parecería que todo es consultando al ministerio, igual la posibilidad de trabajos por hora parece que no está tan claramente... Yo no diría muy rígido, sí, el código tiene normas, en realidad que no se han actualizado al mundo en que vivimos hoy, pero sí hay procedimientos que se tienen que conocer y hacer. Y que la gente desconoce un poco. De hecho, en la pandemia, y yo lo he insistido, tuvimos un cambio en el tema laboral, porque vivíamos antes de la pandemia y veníamos de gobiernos anteriores con otras tendencias. Nos limitamos y llegamos solamente a tener el contrato de plazo indefinido. Prueba, la generalidad de los contratos eran pruebas y de ahí venían contratos de plazo indefinido. Y no teníamos más hasta el año 2020, la ley de apoyo humanitario. Porque desde 2015 nos quitaron el contrato a plazo fijo de 1 año, después había también el de año renovable de 2 años, y cuando viene la pandemia, ahí sí, pues ya el tema de la fuente de trabajo entró en crisis, y ahí obligadamente entró la ley de apoyo humanitario, y obligadamente también entró el contrato productivo, entró el contrato especial emergente, y hoy por hoy tenemos un poco más de flexibilidad. Oiga, Fernando, una pregunta para que vean que nos acordamos de todos.
Los troles que están todos los días aquí, ¿esos troles los tienen que afiliar o no? Porque oiga, se sacan el aire trabajando, están todos los días aquí en el chat, pero los tendrían que afiliar, ¿no? Si no, que lo llamen para que hagan una demanda. Una denuncia del Seguro Social. Sí, claro. Bueno, lo que sucede también, hablando del tema de la producción es variable, siempre, en todo momento. Varía por temporadas, en horarios del día, de la semana, del mes, hay estaciones, y sin tomar en cuenta todo lo que sucede, los incendios que suceden en el país frecuentemente, pasamos de uno a otro, y sí, yo sí creo que hay un desafío por el lado de la legislación laboral de adaptarse mucho más a esa variabilidad, porque al final del día se está limitando al no permitir, por ejemplo, que se pueda subir la producción aceleradamente en una época, porque hay que contratar personal como si fuese un incremento permanente, pero la producción no es permanente, la producción sube y baja todo el tiempo. Entonces, esa facilidad sí creo que es uno de los grandes desafíos, de que eso, y por otro lado, no sé, también para que me digas tú, el tema de las nuevas formas de trabajar que existen en la actualidad, a través del trabajo a distancia. Ahora cada vez más trabajamos con personas en todo el mundo. Es como estar en la misma oficina. Ya no necesitamos estar presenciales ni siquiera en la oficina, con gente que está en la misma ciudad. No se diga con gente que trabajamos en todo el mundo. Entonces sí me parece que un código de hace más de 80 años, cuando no existía ni siquiera el Internet, se queda corto para el mundo que existe ahora, que sobre todo después de la pandemia ha dado un vuelco impresionante. Sí, es correcto. Lo que tenemos hoy por hoy son parches que están ahí dispersos a lo largo de las normas laborales y decretos y otras leyes, ¿no? Y que conforme van avanzando las tecnologías, pero no está todo en un solo cuerpo y no está todo bien determinado. Entonces entramos en un mar de normas, decretos, disposiciones. Exacto. Que hay que conocerlas, que existen, pero que pudieran estar mucho mejor y más actualizadas. Otra pregunta que me pide un oyente es: voy a tener problemas para pagar el 13º sueldo, ¿qué puedo hacer? Ese sí es una buena pregunta, y ahí sí tendrá que prestar plata al banco o alguna cuestión. ¿Cuál es la fecha límite para pagar el 13º? El 13º se paga hasta el 24 de diciembre. Hasta el 24 de diciembre. ¿Qué pasa si no logran pagarlo? ¿Se genera alguna sanción patronal? Si no logran pagarlo, en realidad todo empleador tiene que presentar el formulario hasta una fecha determinada en el ministerio, donde se corrobora el pago del 13º sueldo. Y si no lo ha pagado, el ministerio el día de mañana, en una multa posterior, estamos hablando después de 6 o 8 meses, podría en la inspección determinar que no hay esa conformidad y en tal motivo poner una multa. Claro, esas son las cosas en las que el gobierno se podría anticipar para de alguna forma es un buen dar alivio a la empresa privada, ¿no? Sí, que no esté tan enyesado este tema 13º. Tiene que pagar hasta diciembre, porque la verdad que es entendible, porque el rol se duplica. Claro, decir que el formulario lo puedas presentar hasta el 15 de enero, algo. Con la flexibilidad o extender el periodo de pago conforme. Y ese tema de flexibilidad es fundamental, porque estamos frente a una situación compleja para el sector productivo. Que no es culpa de la empresa, vamos a decirlo así, digamos, ni del trabajador. Exacto, ni del trabajador ni de la empresa. Y lo que hay que cuidar es que esos empleos no se pierdan y que esa actividad económica continúe, porque el peor escenario es que tenga que cerrar la empresa, se destruyen esos empleos. No, pues eso es catastrófico. Exactamente. Claro. Entonces, lo que hay que evitar es que cierren esas actividades de todo nivel, y para eso sí se necesitan medidas de alivio. Yo sí creo que tiene que trabajarse en medidas para, por ejemplo, permitir en el pago del IES hacer refinanciar sin intereses. Es decir, por esta ocasión, hacer un plazo 3 meses más sin intereses, lo diferimos. Lo mismo con el SRI. Los pagos con el SRI. Como fue en la pandemia, también, las obligaciones de los servicios bancarios. Ya vemos que la banca, por ejemplo, en la banca privada ya emitió precisamente un comunicado ayer indicando para poder diferir los pagos caso a caso, dependiendo de la necesidad. Muy positivo. Hay que trabajar lo mismo también desde el lado público, con estos pagos con el IES, con el SRI, e incluso dar una facilidad de pago, puede ser consensuada en el pago incluso del 10º. Porque tampoco es del interés del empleado ponerle contra la espada y la pared a un negocio y que tenga que cerrar. Correcto. Entonces podría ser incluso una negociación para poder hacer un pago diferido, en 3 meses, por ejemplo. Siempre el diálogo y consensuado. Va a ser una opción. Y yo pienso que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, también siempre está abierta a este tipo de peticiones. Es entendible, es una mujer muy ecuánime y valga la oportunidad para aquí en la radio saludarla, y valga la oportunidad para también solicitarle, no analizar el tema
en el alto funcionario del Ministerio de Trabajo y ver la posibilidad de acuerdo a la necesidad, hacer alguna consideración al respecto, porque estoy de acuerdo de que sí va a complicar a las empresas el tema del 13º y por otro lado también calienta el clima laboral, porque el trabajador no entiende eso y hasta políticamente. O en su caso, privilegiemos el pago del 13º y que le den tregua el SRI o algún otro de las otras contribuciones que tienen para priorizar más bien el pago a los trabajadores. O sea, encuentren el mecanismo. Bajo la norma suprema jurídica de cuidar más el bien jurídico más vulnerable en este caso, que es el trabajador. Por supuesto. Cobra primero y en función debería ser la prioridad ahí. Políticamente también es interesante porque es demostrar una sensibilidad frente a los emprendedores, porque esto de aquí estamos hablando, claro, uno cuando piensa esto está pensando en las grandes empresas multinacionales, ahí no está el problema. El problema realmente va a estar en empresas de mediano tamaño o pequeñas o emprendedores que tienen unos pocos empleados. Y que son la gran mayoría. Y que son la gran mayoría. Entonces hay que trabajar en yo creo que sería importante, hasta beneficioso políticamente para el gobierno demostrar esa sensibilidad con un programa muy sencillo, muy claro, decir por esta ocasión el presidente puede salir a dar la noticia y decir vamos a diferir 3 meses, diga las condiciones muy sencillas, algo puntual por esta ocasión. Pero me pagas el 13º a tiempo. Exactamente, eso puede ser muy interesante. Así estamos aquí aportando con soluciones. Muchísimas gracias, Alberto, gracias por soluciones, Fernando, gracias por aportar con soluciones al país.